Amén. Bueno, qué interesante que hoy hemos podido estudiar esta porción y usted se preguntará, ¿qué es lo que el Eterno en esta hora le está hablando a su vida? Eh, Creemos que la palabra tiene dimensiones y hay una dimensión para el ahora, para este tiempo. Y el Padre hoy nos hace la misma pregunta que le hizo a Moisés en ese tiempo. ¿Sí? Moisés recuerde que él dijo, no me creerán, no van a escuchar mi voz. Y eso es cuando nosotros todavía tenemos dudas, ¿verdad? Ya el Padre le había dicho a Moisés, tú vas a ir porque ya he escuchado el clamor del pueblo, ¿verdad? Ya eso lo vimos en el capítulo 3. Ya el Padre le había dicho incluso cómo iba a terminar todo, ¿sí? Él le dijo, sí, cuando salgan van a salir con riquezas. Ya le había dicho incluso lo que iba a pasar, todo. Mas Moisés, él todavía no creía en su llamado, no creía en lo que el Padre lo estaba comisionando. Hoy le pregunto a cada uno de ustedes, quizás muchos todavía no han creído en el llamado que el Eterno te ha hecho, en el llamado que Él te ha hecho y que tú lo conoces, porque cada uno de nosotros conocemos a qué fuimos llamados, ¿cierto? Vemos acá que Moisés duda, ¿verdad? No me creerán, ¿qué van a decir? En fin, ¿verdad? Y el padre le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como se nos decía hoy, se nos instruía. ¿Qué es eso? Él dijo, una vara. ¿Y por qué le pregunta, qué es eso que tienes en tu mano? Porque era lo que él había agarrado y con lo que había aprendido a pastorear 40 años. Es decir, el oficio que él conocía, que él sabía hacerlo a la perfección. Y ciertamente vemos algo interesante acá, que aunque estaba en la casa de su suegro Yetro, él no tenía una vara de Yetro, era la vara de Moisés. Qué interesante esto, porque ciertamente el Padre a cada uno de nosotros nos da una vara con la cual tú te tienes que entrenar, una vara con la cual tú te tienes que capacitar, una vara con la cual tú tienes que accionar, ¿verdad? Lo que el Padre te ha comisionado. Podríamos decir en este pasaje, la vara que era con lo cual cuidaba o pastoreaba las ovejas de Yetro, ¿verdad? Era lo que Moisés había usado todos esos años. Me quedaba pensando cuando se decía, o la maestra decía, ¿verdad? Que el padre no se estaba refiriendo pues como al instrumento en sí, sino a la capacitación que él obtuvo. Y yo podía ver que no solamente a una capacitación como un pastor de ovejas. Hoy quiero hablarle a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Qué equipamiento tú tienes hasta ahora? Y hablando primero en lo natural. Sí, porque ciertamente el padre necesita de sus hijos que han sido equipados, preparados, formados, como se nos decía hace un momento. Quizás usted es un ingeniero, usted es un médico, usted es un abogado. ¿En qué ha sido preparado? ¿Qué el Padre ha permitido o en qué el Padre ha permitido que tú te prepares, que tengas ese equipamiento natural, que tú sepas hacer, que tú lo conozcas, ¿verdad? Y vemos por la palabra que Moisés fue equipado en Egipto, ¿verdad? Cuando estuvo en palacio de Faraón, él fue preparado, equipado, conoció idiomas, ¿verdad? Él trató con mucha gente importante porque era un príncipe, ¿verdad? En Egipto. Pero luego vino un equipamiento también en la otra parte, ¿verdad? Pastoreando ovejas. Tenía un equipamiento. Ahora era necesario que el Padre venga a colocar de lo suyo, ¿verdad? Es como nosotros, tenemos quizás una preparación, tenemos un equipamiento de una preparación en lo natural, tienes un título, tienes una profesión, sabes hacer algo, ¿verdad? El Padre puso en ti y sabes hacer algo, tienes talentos,
también has cuidado el rebaño del Eterno, también has trabajado en la parte ministerial, has servido al Padre en la parte ministerial, espiritual, pero ahora el Padre te dice, bueno, ¿cuántos años has hecho? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que Él puso en tus manos? ¿Qué le vas a responder? Y cuando le pregunta esto es porque el Padre iba a hacer algo, porque a veces nos quedamos con la vara eh, de la forma literal. O sea, esta es la vara para pastorear la oveja. Y de ahí no salgo, como muchos en este tiempo. Se quedaron solamente con la vara del conocimiento, pero el Padre quiere llevarlo a aguas más profundas. El Padre quiere llevarlo, así como Moisés, comienza a experimentar algo sobrenatural. Él, con su vara, solo pastoreaba ovejas. En este tiempo, el Padre no solamente quiere que tengas el conocimiento de la palabra, sino que quiere llevarte a una dimensión más profunda. Él quiere llevarte a aguas profundas para que experimentes como Moisés pudo experimentar, no solo la vara de forma literal para pastorear ovejas, sino la vara de forma sobrenatural para que tú experimentes con la palabra también el poder para sanar, para liberar, para que veas las maravillas y prodigios que el Padre quiere hacer a través de tu vida con lo que Él ya depositó en ti. ¿Dónde está tu vara? Que en este día tú puedas poner la mirada y que el Padre te lleve con visión profética a mirar qué es lo que Él puso en tus manos. Ciertamente cuando Él le dice, échala en tierra, vemos acá algo, pues podríamos decir, en lo natural como inexplicable, ¿no? ¿Por qué? Porque echarla por tierra y luego dice que se hizo serpiente, ¿verdad? Y Moisés comienza a huir, se decía porque no estaba acostumbrado a esto sobrenatural. Y eso es como cuando a nosotros el ministerio viene, ¿verdad? El llamado viene a traerte ya aguas profundas, porque eso era lo que estaba experimentando Moisés, aguas profundas. A veces nos queremos quedar solo como la vara para pastorear ovejas. Y esa vara me da una forma de conformismo, de quietud, de estar sentadito, ¿verdad? Debajo de un árbol esperando que las ovejas coman o las ovejas beban del arroyo. Pero el Padre te quiere llevar a otra dimensión. Y el Padre le dice a Moisés, echa en tierra, para que él comience a experimentar cómo la vara, ¿verdad? Se convierte en serpiente por la palabra del Padre. En ese momento, échala por tierra, porque el Padre sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Entonces, el Padre ciertamente le estaba dando un entrenamiento, como se decía, intensivo, pero era necesario que Moisés entienda que lo que venía en su llamado era algo que él tenía que entender que no era cualquier cosa. Comienza a huir cuando mira a la serpiente. Comienza a huir porque era algo que él nunca, ¿verdad? Lo había visto. Y para cuando el Padre nos lleva a nosotros a aguas profundas, voy a poner un ejemplo. Tienes un llamado de profeta, tienes un llamado, ¿verdad? Y eres un profeta intercesor, eres un profeta donde el Padre te lleva a ser un intercesor, porque hay profetas intercesores. Y resulta que para eso tiene que llevarte a aguas profundas. Para eso el Padre te va a demandar, porque lo que veo acá en Moisés era experimentando del Padre, ¿qué cosa? El ver que una vara se convierte en serpiente. Y tuvo miedo y comienza a huir. Muchos han huido de su llamado porque el Padre comienza a introducirlos en aguas profundas. El Padre quiere algo diferente, no solamente que te quedes con la vara en la mano, sino que comiences a ver esas profundidades, lo sobrenatural de Él, que no va a ser en lo natural, que no va a ser mientras usted solamente se ha acostumbrado a tomar la vara. Es decir, estoy pastoreando, tengo un sermón el domingo, tengo un sermón el martes, estoy sacando una enseñanza o voy a predicar lo que muchos se acostumbraron solamente a la vara de pastor. Este es el tiempo donde el Padre quiere llevarte a lo sobrenatural. Es el tiempo donde el Padre quiere llevarte a aguas profundas, a experimentar lo sobrenatural, a donde puedas entender y conocer que el mundo espiritual del mal, de las tinieblas, es tan real. ¿Por qué una serpiente?
¿Por qué el padre esa vara hace para que vea que es una serpiente en ese momento? La convierte el padre en serpiente. ¿Por qué nos muestra una visión con Nahash? Porque se necesita visión profética para empezar a discernir el mover de la serpiente, el mover de las tinieblas en medio de Egipto, por decirlo así, de este mundo lleno de maldad, de este mundo donde tiene esclavizado Faraón, ¿verdad? A mucho pueblo aún creyente. Muchos están huyendo del llamado. Quiero ser intercesor, pero no quiero madrugar. No quiero estar en las horas donde el mover de las tinieblas son densas, espesas. No quiero ser intercesor, pero no quiero pagar el precio, porque intercesión sin Torah es dar golpes en el aire. Quiero ser intercesor, pero no quiero ir a las aguas profundas de la Torá. Solo quiero quedarme en la orilla. Solo quiero ser oidor. No quiero ser un hacedor de la escritura. Mm, mm. Ahí usted se va a quedar con la vara de pastor y va a comenzar a huir como lo hizo Moisés. Vemos acá que el Eterno le dice, ¿verdad? Y es algo que me llama tanto la atención porque le dice, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Cómo es eso? Moisés ya había huido, huyó de la serpiente. Sí, muchos le tienen miedo. Mire, muchos dicen, soy intercesor, soy guerrero, pero le tienen miedo. Cuando toca el momento de acercarse, ¿verdad? De hacerle frente a las tinieblas, porque la serpiente Najas es el mismo Hasatán, cuando toca acercarse a hacer guerra espiritual a través de la palabra, tienen miedo y huyen, como huyó Moisés, y aún teniendo llamados. No hablo a gente que no tenga llamado, le hablo a los que tienen llamados. ¿Qué pasa acá? El padre pone a prueba a Moisés. Moisés, huiste. Bueno, y le dice ahora, le da una instrucción, porque cuando usted le dijo el Eterno, estaba dándole una instrucción. ¿A quién? A Moisés, al llamado, aquel que había escogido, y le dice, extiende tu mano y tómala por la cola. Se ha puesto a pensar, yo decía, pues es algo que va contra lo natural. En lo natural, aquellos cazadores de serpientes no las toman por la cola, las toman por la cabeza, por decirlo así, ¿verdad? Porque es muy peligroso que la tome por la cola. El Padre nos lleva a hacer algo que no es usual. El Padre nos lleva a través de sus instrucciones, a través de lo que Él nos dice que hagamos, nos lleva a hacer algo que no es común, que no es usual, que no es natural, pero hay mucho pueblo que se ha acostumbrado a lo natural, a hacer lo que todo el mundo hace, a hacer como se hace en lo natural. En el reino no es así. En el reino nos movemos por la palabra del Eterno. En el reino lo que Él te introduce en lo sobrenatural va a ser por su palabra. No va a ser por manuales que escribieron hace 10 años y venga y le enseño guerra espiritual y le enseño, no, 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 deseche todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no hace nada repetitivo, porque el Eterno, Él es creador y cada instrucción que Él nos da es algo nuevo y Él lo hace contra lo natural, no con lo que lo hace el mundo, no de la forma que lo hace el mundo. El Padre lo va a hacer de forma diferente. Por eso le dijo, tómala por la cola. Y aquí estaba probando a Moisés porque él huyó de la serpiente, le tuvo miedo en ese momento, pero tuvo que obedecer la instrucción del padre. ¿Por qué le dice tómala? Y él extiende su mano, ¿verdad? Porque era con la mano de Moisés lo que el padre quería trabajar, con lo que tenía en su mano. Y dice que la toma y se volvió vara en su mano. Hoy se nos advertía algo muy interesante que lo quiero recalcar acá o volver a nombrar porque algunos entraron un poco atrasados. Y es que lo que el Eterno le ha dado a muchos que Él ha llamado, ¿verdad? Y en este tiempo están muy alejados del Creador. Y no hablo alejados en el sentido que de forma literal están en el mundo. No, hablo alejados de Él. ¿Por qué causa? Por el amor al dinero. Porque, como vemos acá, Moisés iba a llevar palabra profética. Muchos están alejados del Eterno,
¿verdad? Aún teniendo dones proféticos, llamados proféticos, están muy alejados del Eterno. Y lo que Él dio se ha convertido en najas, se ha convertido en algo que no viene a edificar en el reino, sino a destruir. Y Najas está trayendo encantamiento a muchos, pero a muchos creyendo que están fluyendo en una unción profética que viene del espíritu de la profecía de Yeshua, cuando no es así. ¿Sabe por qué? Porque echaron por tierra lo que el Padre les entregó, porque echaron por tierra, porque han botado, porque han pisoteado en tierra, porque han menospreciado lo que el Padre les ha dado. ¿Y de qué forma lo han menospreciado? No estoy hablando porque no lo estén haciendo. Muchos podrán estar ministrando. Han menospreciado porque han vendido su primogenitura, porque han vendido por dinero lo que el Padre les dio por gracia. Y todo lo que están dando es parte de Nahash, no están dando de parte del Dios Altísimo. Recordemos que la palabra dice que en la mano de Moisés se volvió nuevamente vara, lo que en la tierra estaba como Nahash. ¿Qué representa en la mano de Moisés cuando él toma con la mano se vuelve vara? Eso representa que el don botado por tierra, que el don pisoteado, que el don menospreciado, simplemente está siendo parte de la serpiente de Nahash. En la mano de Moisés, Moisés representa la Torá. Solamente con Torá va a venir esa activación profética, ese don profético a entregar palabra del Eterno. Muchos lo han menospreciado. Solo en la mano de Moisés, la vara, la serpiente se vuelve vara. Por tierra, menospreciado, pisoteado, eso va a ser serpiente. Entonces vemos acá que Moisés la toma por dirección del Padre, ¿verdad? Hoy se decía que los dones cuando caen en tierra operan bajo el espíritu de Pitón. No sé si todos lo escucharon, lo vuelvo a repetir, lo entregó la maestra Mayra y era lo que ahorita le estoy repitiendo. Los dones cuando caen por tierra operan bajo el espíritu de Pitón. ¿Y qué les estaba diciendo en este momento? ¿Cuándo es que cae por tierra? Cuando simplemente dejaron o soltaron, se soltó de la mano de Moisés. Cuando dejaron caer de la mano de Moisés, es decir, a mí no me interesa la Torá, yo así estoy bien, yo no necesito Torá, eso está por tierra. Si no la recoge, si no la levanta la mano de Moisés, eso sigue siendo serpiente, sigue fluyendo bajo un espíritu de Pitón. Y es lo que el Padre en este tiempo nos está hablando, ¿verdad? Entonces vemos acá algo también, voy rapidito a pasar el verso 9, ¿verdad? Que cuando él dice, ay, si no me creen, y si no le creen, le dice el Eterno, si aún no te creen a estas dos señales, ni oyen tu voz. Vemos acá señales. El Padre le estaba enviando con señales, ¿verdad? Señales, pero no cualquier señal, porque hoy hay muchas señales. Pitón también hace señales, Najas también hace señales y tiene entretenido a mucho pueblo. Pero acá yo estoy viendo muy claro que habla de señales y oír la voz. ¿Cuál voz? La voz de Moisés. La voz de Moisés en este tiempo representa la voz de la Torá. Es decir, va a ir acompañado las señales con Torah. De lo contrario, está fluyendo Najas, el espíritu de Pitón. Profecías. Mire, lo que más usted encuentra profecías en las redes, pero no nos dejemos o no caigamos en la red de Pitón, en Najas, el embaucador, el susurrador, porque muchos podrán tener palabra y le van a decir muchas cosas, pero pese la profecía. ¿Por qué? Por la Torá. Muy claro le dijo el Eterno a Moisés, si no te creen por estas dos señales, ni oyen tu voz, es decir, señales y la voz de Moisés. Señales, poder, pero con Torá. Eso es lo que nos está hablando ahora el Eterno, porque muchas señales, dice la palabra, ¿verdad? Que aún los escogidos van a ser engañados. Pero usted y yo, que somos escogidos y que estamos conociendo Torah, nosotros pesamos la profecía,
nosotros tenemos que pesar la enseñanza que viene con Torah, ¿verdad? ¿Qué va a mostrar? Fruto en una persona, es lo primero, el fruto. Vamos a mirar. Vemos acá, ¿verdad? Se nos decía que el que es enviado del Padre tiene palabra y poder, o sea, lo que hizo Yeshua, ¿verdad? Palabra, Torah, las instrucciones del reino, y poder, las señales. Pero aquí hay algo muy importante, cuidado con lo que viene de Najas. Lo de Najas, el espíritu de Pitón, ¿verdad? También viene a emocionar, a entretener. La gente dice, aquí se mueve la gloria de Dios, este sí que es el fuego. Yo le quiero decir que sí puede ciertamente ser un fuego, pero puede ser un fuego extraño. Tenemos que pesar, tenemos que medir por esa vara que es la Torah. De lo contrario, está cayendo en el espíritu de Pitón. Bueno, voy a pasar rápidamente. Estaba mirando acá, analizando algo, temas muy importantes, ¿verdad? Que le dice Moisés, ay, Adón, envíate ruego por medio de otro, que vaya otro, por el que tú quieres enviar, por el que tú quieras, envía otro. Él quiso, ¿verdad? En otras palabras, evadir, ¿verdad? Le dijo, encomienda la misión a otro, evadir la misión, evadir la asignación. No, el padre no iba a quitarle a Moisés lo que él tenía que hacer. Ciertamente, hoy se nos ha enseñado, perdió el sacerdocio, pero la misión seguía con él. Yo te quiero decir algo hoy, la misión sigue contigo. Lo que el Padre dijo que haría a través de tu vida es a través de tu vida. Solamente que mira qué tienes en tu mano. Yo podía ver que acá, mientras estamos en el chat, hay personas que quizás, ¿verdad? Tienen doctorados, maestrías para ser maestros de niños, en una escuela, en un colegio, qué sé yo. Nos quejamos tanto de que los niños están siendo adoctrinados por las tinieblas en las escuelas y en los colegios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso el Padre no querrá usar tu vida para que a través de ti, ¿verdad? Levantar una institución educativa a donde se instruya a los niños, a donde se enseñen principios, valores. El Padre no querrá usar tu vida en el área donde tú tienes experiencia, conocimiento, preparación. Y el Padre quiere usar tu vida para introducirte en algún lugar a donde vas a hacer luz en medio de esas tinieblas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que el Padre ha puesto en ti? Es tiempo de despertar, no solo de quejarnos de que el sistema de este mundo está controlando los niños, los jóvenes, que está controlando la humanidad. ¿Qué tienes en tu mano? Si tan solo nosotros pudiéramos ser unidos como lo es el sistema de este mundo, se une para destruir el mundo. Si tan solo nosotros pudiéramos unirnos y decir, yo tengo este don, a mí el Padre me ha entregado esto, ¿qué tienes tú, hermano? Unamos un don más otro don y vamos a hacer algo hermoso para el reino. Pero estamos mirando de forma individual, no estamos mirando en beneficio de todo un pueblo. Y yo veo acá cuando Moisés aún dice, ah, no, envía a otro, estaba evadiendo su comisión. El padre no le dijo, bueno, Moisés, si tú no quieres, le voy a enviar a otro. Yo no veo eso. Como muchos en este tiempo están evadiendo su comisión, lo que el padre les ha llamado a hacer. El padre no le dice, bueno, Moisés, como ya tú no quieres. El padre le dice acá que el padre se enojó, dice, Yud Hei Bajei se enojó contra Moisés. Le dijo, bueno, Moisés, si tú has puesto tantos pretextos de que no puedes, como en este tiempo, quizás no es como Moisés, ¿qué voy a hablar? Quizás en este tiempo, ay, es que los niños no me da el tiempo, el trabajo, es que tal, les puedes haber puesto muchos pretextos al llamado del Padre. Le puedes haber evadido el llamado del Padre, pero yo te voy a decir algo, Él no te lo va a quitar. Quizás te va a poner a alguien a tu lado. Y puedo ver que aunque pierde el sacerdocio, Moisés seguía siendo, ¿qué cosa? La voz. Porque era por medio de Moisés que él dijo, ¿verdad? Tú le hablarás a Aarón y pondrás las palabras en su boca. Moisés iba a ser la voz para Aarón. Aarón iba a ser la voz para el pueblo.
Yo veo acá, sí, vemos un sacerdote, ¿verdad? El sacerdocio en Aarón, pero la palabra profética salía de la boca de Moisés. En este tiempo, el Padre quizás también quiere usar de la misma forma a alguien que ha evadido, a alguien que no ha querido cumplir, ¿verdad? Quizás te va a poner a alguien que te ayude, a alguien a tu lado, pero no te va a quitar la asignación, no te va a quitar lo que él ya dijo que haría con tu vida. Y quizás está muy cerca la persona que el Padre ha dicho, mira, a tu ministerio, va a estar al lado de tal persona. Con tal persona, tú vas a levantarte en la asignación que te estoy entregando. ¿Por qué? Porque quizás has huido como Moisés, quizás has puesto excusa como Moisés, quizás has dicho muchas cosas como Moisés, pero es que soy pesado de habla, pero eso envía a otro. Quizás hasta ahora le has dado mucha excusa al Padre, pero dice, no te voy a quitar la asignación, voy a colocar a alguien que te ayude, pero tú vas a hacer lo que yo he hablado, lo que yo he dicho que tú hagas. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Se decía que Moisés quiso negociar con el Padre, sí, envía a otro, pero yo te quiero decir algo, no va a enviar a otro, porque tú no es que te vas a quedar quieto, sentado, sin hacer nada. Él te va a colocar a alguien para que tú lo hagas, para que en unidad lo hagas. Tristemente perdió el sacerdocio, sí, continuó siendo la voz profética. Fue uno de los profetas mayores, podríamos decirlo así. Perdió el sacerdocio, pero porque la misión, no, el Padre no le quitó. Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado, como se nos decía en este tiempo. Moisés no quiso hablar con el pueblo, ¿verdad? El Padre por eso tuvo que tomar a un Aarón. Y se decía que sí fue a hablar con Faraón. Y yo te pregunto ahora, ¿quién es el faraón en tu ciudad, en tu nación? ¿Quién es el faraón en tu lugar de trabajo? ¿Quién es el faraón en el lugar donde tú te desenvuelves? Faraón representa a alguien que está en autoridad. ¿Quién es ese faraón al que tú debes de hablarle? Y quizás te ha dado miedo, y quizás tú no has querido hablarle, ¿verdad? O a dónde está ese pueblo al que tú tienes que hablarle y también has huido, no has querido hablarle. El Padre va a colocar a alguien para que lo haga, pero tú vas a seguir siendo parte de esa asignación. Este tiempo el Padre está llamando a sus hijos. En este tiempo el Padre está llamando a su pueblo. Identifica qué es lo que tú tienes en tu mano. Identifica qué es aquello que tú sabes hacer. Identifica qué es aquello que el Padre puso en ti y que quizás hasta ahora ni siquiera te has dado cuenta, ni siquiera has podido dimensionar qué es lo que el Padre te ha entregado. Pero hoy el Padre te dice, te hace la pregunta a ti y a mí, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es aquello? Y recordemos que Moisés no es que lo había tomado la noche anterior o el día anterior, no, era algo que cargó con él, trabajando con él, ¿verdad? 40 años. En 40 años él pasó con esa vara. ¿Cuánto tiempo tú estás con esa vara? Quizás, como se decía hace un rato, quizás estás formado, preparado, ¿verdad? En alguna profesión, tienes una profesión, estás cumpliendo un trabajo. ¿Qué tienes en tu vara, en tu mano? ¿Qué has hecho con esa vara? Esa vara que está dentro de ti. Se te entregó para usarla, no para que la tengas guardada. ¿Sí? Para eso el Padre te ha dado. Para eso el Padre te ha entregado una vara. Este es el tiempo, hermanos. No solo nos quejemos de cómo están nuestras naciones, usemos la vara, lo que el Padre nos ha dado. Y algo que me llama mucho la atención también es cuando el Eterno le dice a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo? En otras palabras, no pongas excusa, porque el Padre, para él no hay nada imposible, ¿verdad? Si Moisés estaba excusando porque es que soy tardo de hablar o bueno, en fin, en unas versiones dice la lengua se me traba.
Si tú le estás poniendo muchas excusas al Padre, él a Moisés le dijo, bueno, ¿y quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el que lo hace? Soy yo. Y así se quejes, y así él haya puesto excusa, le dice, ahora ve. No le dice, bueno, Moisés, como tú no quieres, está bien, porque así puede haber estado usted. Ah, no, pero tal cosa y tal cosa y tal cosa. El padre no le quitó la asignación. El padre le dijo, enojado, le dice, bueno, ¿y quién crees que le da, quién hace que el hombre hable? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego. No soy yo el que lo hago todo. ¿Por qué pones excusa? Ve. No le dice, bueno, está bien, quédate. Le dice, ve, que yo estaré con tu boca. Eso es suficiente. Que en nuestro llamado, que cuando somos enviados, el Padre esté con nuestra boca y que Él nos enseñe lo que vayamos a hablar. Y cuando hablamos esto de que Él nos va a enseñar, no es como muchos han tomado en este tiempo. En este tiempo tomaron el llamado y entonces ya el Padre me enseña y listo. No, no nos confundamos. Moisés tuvo que pasar un tiempo de preparación y de equipamiento. Eso no es que ya yo tengo el llamado, si tengo el llamado de maestro voy a enseñar la próxima semana, entonces ya yo enseño. Si tengo el llamado de profeta, entonces yo ya voy a hacer porque voy a abrir una congregación porque tengo el llamado. No. Recordemos, Moisés, 40 años preparándose. ¿En medio de quién? De gente, ¿verdad? Que tenía conocimiento, preparándose en ciencia, preparándose en conocimiento de idiomas, en fin, de cómo se preparaban los príncipes. Tenía una preparación. Y luego, como pastor, también para saber usar, ¿verdad? El callado y la vara. Eso es como en este tiempo podríamos decir, muchos pasamos un proceso de formación académica, universidades, doctorados, luego venimos y pasamos el proceso de formación con la vara y el callado, en conocimiento de la Torá, aprendimos la Torá y pasamos ese tiempo de formación. Para Moisés, 40 y 40. Y luego el Padre viene y le equipa directamente en lo sobrenatural, porque el Padre no te va a revelar lo que tú no conoces, el Padre te va a revelar de lo que tú ya sabes, de lo que tú ya conoces. Por eso es necesario conocer las Escrituras. Y él le dice, ve, yo estaré con tu boca. Pero ¿quién era Moisés cuando el Padre le dice, ve, yo estaré con tu boca? Moisés, un hombre, un varón que se preparó en Egipto, como nosotros. Quizás nos preparamos en Egipto, ¿verdad? Sacamos un doctorado, una licenciatura, en fin, en lo que te hayas preparado en Egipto, ¿verdad? Luego, como pastor, es decir, la vara, el callado, preparándote, conociendo la escritura. Y ahora sí, el Padre dice, ve, yo estaré contigo, yo voy a estar con tu boca. Es decir, Moisés ya había pasado el proceso de formación, tanto natural como espiritual, por llamarlo así, ¿verdad? Ya tenía del Padre señales que haría, prodigios que haría. Ahora sí, solo ve que yo voy a estar con tu boca. Hoy te digo, no tengas miedo. Si ya has pasado ese proceso de formación del Eterno y estás con el llamado de Él, no huyas más. No huyas de la serpiente, no huyas del sistema, no huyas de las tinieblas. Es tiempo que enfrentes a las tinieblas. Y lo vas a enfrentar con el poder del Eterno. Lo vas a enfrentar como Él le dijo a Moisés, tómala, tómala por la cola. Es decir, la vas a tomar por mi palabra. Por mi palabra vas a hacerle frente a la serpiente, a Najas, al agorero, al brujo, al hechicero. Por mi palabra tú vas a tomar, ¿verdad? Vas a vencer, vas a dominar, porque aquel que toma una serpiente por la cola, ¿verdad? Estaba dominando, hablándolo así. El Padre te entrega autoridad por su palabra. No tengas miedo. Que se vaya todo miedo en el nombre de Yeshua. Que se vaya todo lo que hasta ahora ha estado paralizando tu ministerio, tu llamado, todo aquello que te ha hecho huir del llamado y de la asignación del Padre, que hoy en el nombre de Yeshua se ha quitado y que hoy te levantes con el espíritu de valentía que el Eterno ha puesto en ti a cumplir la asignación que Él te ha comentado. Que esta palabra haya llegado a tu espíritu en este día para que te levantes
a cumplir la asignación y que no pierdas ese sacerdocio, como hoy se nos enseñaba. ¿Por qué no se habla de los hijos de Moisés? Porque Moisés no hizo lo correcto, cumplir la asignación de forma correcta. No le pongas más excusa a tu llamado. No le pongas más excusa a la asignación que el Padre te ha hecho. Es tiempo de caminar en obediencia. Amén.